Hola, muy buena. Me llamo Javed Iqbal. Estoy aquí otra vez para hablar sobre los problemas que tienen extranjeros con la extranjería. Que cuando ingresan papeles para hacer la tarjeta de residencia, la primera vez o segunda vez o tercera vez o más veces, que siempre le piden algún papel que lo que no pueden cumplir en el año 2020. ¿Por qué no pueden cumplirlo? Porque piden, primer papel que piden es alta de trabajo o contrato de trabajo o esté pagando autónomo. Ya sabéis todo el mundo que nadie está trabajando en el año 2020 con el COVID-19, que ni está permitido salir de la casa para trabajar, para pasear, para nada. Solamente se pueden salir para comprar la cosita de comida. Lo demás, si está paseando o salido para trabajar, le hacen una multa de 500 euros. Y si nadie está trabajando, ¿por qué están pidiendo el contrato de trabajo o alta de trabajo o pagando autónomo? Y si alguien está pagando autónomo ese tiempo, está sentado en casa y pagando de su bolsillo. Y es muy difícil para la persona que está pagando ahora mismo. El segundo papel que piden es el certificado de matrimonio, y para extranjeros que se puedan sacar el certificado de matrimonio se tienes que ir en Registro Civil Central de Madrid, que no se pueden sacar por donde están viviendo en localidad suyo, porque en el registro civil pequeño de su localidad no se sale, no está permitido, no sé si algún número o alguna fecha no sale, y se lo mandan al registro civil central. Para ir al registro civil central necesita una cita. Esa cita se lo daban de 6 meses, de 8 meses o más, pero en el año 2020 con el COVID-19 está parado de dar cita, o está cerrado totalmente, no están dando ninguna cita, que es imposible que se puedan sacar el certificado de matrimonio. Y si no podemos sacarlo, ya saben ellos también, los de la extranjería. ¿Y por qué piden eso? Si quieren, ese certificado es muy importante para ellos. Ahora estamos en siglo XXI, que no tienes que mandarlo a la digna persona, que por lo menos que se hable en lo extranjería directamente con el registro civil central y se pueden darlo ellos directamente y ya no habrá problema, o se pueden mirar en el ordenador de registro civil central, que se dé un permiso de mirar eso, si persona que está ingresando papel está divorciado o sigue casado. Y el tercer problema que tienen en el año 2020 que la extranjería de Jaén le pide un seguro médico, y eso vale unos 500 euros mínimo. Se puede ser más 800, 900 o más, depende de lo que están haciendo, y como mínimo lo que yo sepa es 500 euros. Mira, si no estamos trabajando, ningún extranjero está trabajando, ni españoles están trabajando, todos están en su casa sentaditos. ¿Cómo pueden pagar los seguros del médico? ¿Cómo pueden hacer la alta de trabajo pagando autónomo de su bolsillo? ¿Y cómo pueden sacar el certificado de matrimonio en el registro civil central de Madrid si está cerrado? Eso creo que una broma que lo hacen, están haciendo con los extranjeros. He preguntado muchas veces en la extranjería de Jaén que cómo pueden sacarlo y no tiene solución. Tienes que buscar la solución muy pronto, que no está bien, que siempre no puedes ir igualmente. Que los extranjeros están hartos ya con la extranjería de Jaén, y el leyes que están haciendo, están sacando dinero de su bolsillo. Si digo yo que están chupando los sangres de los extranjeros, no estará mal. Están haciendo así, limpiando todo el bolsillo. Ya sabéis todo el mundo que ni extranjeros ni españoles no están trabajando nadie. ¿Y por qué están pidiendo la cosita esa? Lo que tienen que hacer en el año 2020 o 2021, tienes que dar los papeles sin papel, sin alta, sin seguro, sin certificado de matrimonio. Le tienes que dar sin papeles.
Lo que tienes que hacer cuando vayamos otra vez a renovación del papel, se lo pidan otra vez, que ahora es imposible dar ese papel. Eso por parte de extranjero, yo hago una petición humilde, que por favor quitáis esas normas que están matando a los extranjeros, que como no pueden cumplirlo, siempre están pensando que por dónde se cumplimos. Muchísimas gracias. Por favor, escucháis mi petición, que si cambiáis esas normas, estaríamos muy agradecidos de relevantes personas que hacen leyes para los extranjeros. Otra vez digo muchísimas gracias, que tengáis buena suerte, y yo vendré otra vez con la nueva problema que tiene extranjero con la extranjería de Jaén. Adiós.